Señor es bueno y Él nos permite que podamos disfrutar de su presencia. Es un poco raro decir eso de que alguien venga y disfrute de la presencia del otro, pero esa es nuestra realidad con Él. O sea, ustedes no vienen a disfrutar necesariamente de mi presencia, sino con Él, con nuestro Dios. Que es lo que estábamos mirando los domingos pasados, ¿verdad? Ahí ya les dijeron algunas cosas de lo que estamos haciendo. Esa es una parte de lo que la congregación hace. Hay otros que están en otros ministerios, también muy importantes. Algunos nos dicen que somos un poco duros en el tema de no hacer mucha propaganda de lo que hacemos. Pero ese es mi estilo. No sé cómo decirlo de otra forma. No soy muy dado a estar tirando por todos lados lo que hacemos, pero sí lo hacemos en cierta forma. Quisiera que estén orando también por, creo que ustedes habrán escuchado, este hogar de niños que tuvo un problema de incendio y ellos están siempre no es al filo del mediodía, sino al filo de sus necesidades. Tienen un presupuesto muy alto y tuvieron un incendio que le destruyó todo un pabellón. Entonces estaban pidiendo para que se ore y para que se ayude. Yo les digo que los jóvenes ya tomaron la determinación de ayudarlas, no orando, sino dándoles ciertas cosas que le van a ser útiles. El viernes estuvo con nosotros un hermano de apellido Vitar. Ellos trabajan con drogadictos. Sus presupuestos son muy altos. Entonces también él nos dijo, lo que nosotros tenemos ahora, que se nos dio, es hasta marzo. Después de marzo, caminar sobre el agua. Porque ellos, cuando ustedes hablan con ellos, y bueno, necesitamos 40, 50 millones mensual. Unidos por Cristo necesita 120 millones mensualmente. Eso es porque están con mucha gente, muchos niños, y entonces eso es lo que cuesta. Que no es nada raro, la gente dice, es una enormidad. Como yo dije el viernes, nosotros tenemos, o sea, mi esposa tiene más experiencia que yo. En Alemania un drogadicto, un tratamiento de 10 meses cuesta 50.000 euros. Eso es lo que se paga. O sea, paga el Estado alemán. Y lo que el Estado alemán tiene es porque pagan, ¿quiénes pagan? Los contribuyentes, o sea, el pueblo. Y el pueblo está acostumbrado a pagar impuestos, porque allá se pagan, los solteros pagan 48% de su sueldo. ¿Quién irse a vivir a Alemania? Los casados puede ser 40 y 40 o 50 y 30, como ustedes eligen ahí. Generalmente eligen que pague 30 el que gana más y 50 el que gana menos. Y eso va, lógicamente ustedes salen y el país es súper ordenado, se tiene esto, se tiene todo. Pero se paga, o sea, todo el mundo protesta, pero casi te cobran por respirar. Ahí recién cantamos, eres mi respirar. Entonces, casi te cobra por... Entonces quisiera que me acompañen en Romanos. Estábamos leyendo. Ayer estábamos escuchando aquí con los jóvenes el tema de ser paraguayo, de cómo el Señor ha bendecido esta nación, pero que muchas veces no aprovechamos de las bondades que tenemos. Y como creyentes también muchas veces no aprovechamos lo que el Señor nos da. Y hemos visto ahí los resultados de la justificación, porque decía en el versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. Y recuérdense que hay una secuencia ahí en Gálatas 5, que los frutos del Espíritu Santo, del Espíritu mejor dicho, son, si se tiene paz,
es porque hay, ¿cuál era paz? Era el tercero. El anterior a paz, gozo. Y si se tiene gozo es porque hay el anterior a gozo, amor. Entonces, esa es la secuencia. Amor, gozo, paz. Entonces, si ustedes van a vivir en paz es porque tienen lo anterior. Acá se está hablando de que nuestro Señor nos justificó y por medio de Jesucristo y por medio de esa justificación tenemos paz. Quisiera continuar leyendo. Dice en el versículo 8, repitiendo un poco, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay que olvidarnos de dónde estamos viniendo. Nadie era digno de salvarse. Bueno, quisiera leer dos versículos. Ahí en Efesios 2:1, marquen ahí porque este es un versículo también muy importante. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros. No hay que olvidarse de dónde venimos, de dónde salimos. No piensen que el tema de estar muerto con Dios es un estado de inconsciencia. En el ataúd, eso es estar muerto con Él. Le voy a decir por qué. Le voy a leer un versículo aquí en 2 de Tesalonicenses 1:9. Nosotros éramos enemigos. Estábamos muertos con Dios. Éramos pecadores. Y aquí este versículo le va a dar luz a usted, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Y fíjense lo que es lo que es eterna perdición. Excluidos de la presencia y de la gloria de Dios. Eso es eternamente perdido. Si ustedes quieren saber la segunda muerte que se habla en Apocalipsis, esto es. Es fuera. No tener esa comunión. Nosotros hoy tenemos la alegría, el gozo, ese es el vocabulario bíblico, de poder disfrutar de la presencia del Señor. ¿Entiendes? Cuando alguien te llama la atención y te hace abrir los ojos, tu boca y wow, decís algo que te impresiona. Algo que te gusta. Su gloria. Porque dice ahí en el versículo 10 de 2 de Tesalonicenses 1:10, cuando venga en aquel día, o sea, el Señor regresa otra vez, para ser glorificado en sus santos y ser, ¿qué cosa? Admirado por ellos. Algo que admiras. Bueno, debería ser el Señor, debería estar en primer lugar en tu admiración. Él. Con papá habíamos viajado una vez y le dije en una ciudad que tenía un acuario muy grande. Entonces yo sabía que había algo muy interesante ahí. Le dije, vamos a ir al acuario. Entonces, ellos tenían una beluga. Por ahí ustedes saben, es una ballena blanca. Entonces,
En la zona donde se hacía el show con la beluga tenía una pared de vidrio más alta que yo. Entonces yo me acerqué al vidrio y de repente vino y se puso enfrente a nosotros. Y yo dije, wow, qué pedazo de animal. Híjole, blanco, blanco. Siempre había visto fotografías, documentales. Ahora es a vivo, en vivo. Tiene una... Eso es admirar. Muchas veces nuestra fe no nos permite admirar la belleza del Señor, de lo que Él es. Por eso que el apóstol Pablo dice ahí en 2 Corintios, que yo le conozco a un hombre que se fue al tercer cielo y vio cosas, escuchó cosas que él no sabe cómo explicar. No hay palabras de cómo es lógico. Nunca cosas que ojo no vio ni oído oyó, dice luego en 1 Corintios él mismo. ¿Sí? Porque hay cosas que, ¿cuántas cosas Dios tendrá que nosotros nunca hemos visto? Nosotros nos vamos siempre por nuestra experiencia, ¿verdad? Si yo nunca he visto, entonces ¿cómo imaginar? Todas nuestras películas de ciencia ficción siempre va con la imaginación nuestra, ¿verdad? No, hasta ahí no vamos. No sabemos otra cosa. Siempre lo enmarcamos dentro de lo que somos nosotros. Y justamente Dios no es ser humano. Él es Dios. Entonces ser admirado por su belleza, esa es una de las funciones del Espíritu Santo. Llevarnos a toda verdad, decía Jesucristo en Juan. Él les va a llevar a toda verdad. No solamente en el hecho de entender la palabra de Dios, sino de ver quién es Él. Ayer se hablaba por el tema de identidad. ¿Quiénes somos nosotros? ¿O quién es el paraguayo? El paraguayo es una persona trabajadora, correcta, honesta, con buenos valores. Es el real paraguayo. Todo lo otro que ustedes escuchan, antipatriota, pseudo paraguayo. Todo eso es Pocaré, Popindá, todo eso son pseudo paraguayos. Me dijeron en la semana un vocabulario, si estoy, corrígeme si estoy correcto. Ononimia, ¿puede ser, Alonso? Ononimia, homonimia. En el hecho de, ¿está correcto eso de la ley? No, anomia, ahí está. Anomia, están las leyes. Y cuando yo actúo en anomia es, esta ley hago, esta ley no me gusta y no hago. Esto hago, esto no hago. Esto hago, esto no hago. Eso es anomia. Pseudo paraguayo. Entonces se cumple una partecita y lo otro no me gusta porque ya toca mi bolsillo, entonces no voy a hacer. Es que no hay forma, no voy a ganar dinero si no hago esto. Lo contrario va a ser. Y vamos a suponer que se implanta lo de Alemania acá. Desde el lunes, desde mañana pagamos 48% de impuestos. Y vamos a salir a las calles, vamos a incendiar cubiertas, esto, acá, aquello, acá. Y vamos a decir, no se puede progresar así. ¿Y cómo ellos progresan? No se puede. Nosotros tenemos hoy esta alegría de seguirle a nuestro Señor.
Los científicos hablan de la dopamina. Entonces, dopamina es una sustancia neurotransmisor. Entonces, ellos identificaban, le pusieron por supuesto el nombre, de que ese se activa en el cerebro cuando la persona está feliz, ¿verdad? Entonces, el cerebro tiene sus receptores de dopamina y la persona está alegre. ¿Qué es lo que dice ahí Proverbios 13 parece que es, si no estoy equivocado? Entonces vamos a hablar de un poco de epigenética. 13 estoy correcto. 13. No está hablando necesariamente del órgano muscular que bombea sangre, sino del asiento espiritual del hombre. Entonces ustedes tienen ahí. El corazón alegre va a hacer qué cosa. Por eso que hay gente que es fea, y eso ya es científico. Es fea, pero como el tipo es, o la persona es alegre y gusto, o sea, por más que sea feo. El otro es lindo, pero como dicen los muchachos ya, crema de limón. Alicia. Inaguantable, entonces ese le afea totalmente. Esto es epigenética. Esto. Por supuesto en la Biblia no dice nada de con ese nombre, qué sé yo. Epigenética es una genética que se encarga de estudiar cómo el ambiente influye en la expresión de nuestros genes. ¿Qué es lo que te hace feliz? Para hermosear tu rostro. Entonces, como yo suelo leer, este es un libro de epigenética. Hasta ahí nomás. Tenemos menos genes que un brócoli. Y se nota. ¿Ustedes sabían eso? El ser humano tiene menos genes que un brócoli. Por eso que se tiene muchos problemas en la evolución, la teoría de la evolución. Cuando se estudiaba, uno de los insectos que se estudian en genética es una mosca que se llama Drosophila. Entonces los estudiantes de colegio habrán escuchado ya. Y la Drosophila se sabe que tenía 15.000 genes en su célula. Muy bien. Entonces dijeron, si la Drosophila tiene 15.000 genes, el ser humano tiene que tener. Y esa porquería, y así. Entonces cuando se hizo el proyecto Genoma Humano, que el jefe de ese proyecto es un creyente y sigue como jefe del sistema de salud de los Estados Unidos, el único que pasó de Obama pasó con Trump. Sigue él, el doctor Collins. Él era el jefe del proyecto Genoma Humano. Entonces ellos hacen todo el mapeo del ser humano con cientos de científicos a nivel mundial de diferentes países. Y después ya no saben más qué decir porque el ser humano al final tenía solamente 19.000 genes. Y ellos dijeron que tenía más de 100.000, 120.000 decían algunos. 100.000 o 120.000, no puede ser menos. Y el brócoli tiene más de 20.000. Por eso que está este título así. Bueno, dada la explicación, hay diversos, dice, esta es una doctora en biociencia y en genética, biogenética del cáncer, o sea, epigenética del cáncer. Hay diversos procedimientos para conseguir una buena dosis de dopamina cerebral y tener esa agradable sensación de bienestar. Pero cuidado, no
todos son recomendables. Entonces, vamos por la lista, que yo sé que le va a interesar a usted. Uno de los que sí lo son, o sea, los positivos, es el ejercicio físico. Acá ya van a ver algunos que no le va, ese ya. Y por eso no es nada raro que haya personas totalmente enganchadas, adictas a una buena dosis diaria de deporte. Otro es enamorarse. Los enamorados. Los enamorados tienen alta dosis de dopamina. Por eso que ellos siempre están... Hace calor, eso de 41 grados. ¿Qué es esto? O hace frío, no interesa. Otro dentro de la lista para dopamina, bueno para el cerebro, reírse, estar alegre, carcajadas, buen humor. Con cualquiera de estas actividades el cerebro, como si no hubiese mañana, comienza a segregar dopamina. El problema se plantea cuando los que nos llenan el cerebro de dopamina no es precisamente el enamoramiento, ni la risa, ni el deporte, sino sustancias como el cannabis, el alcohol, la heroína, la morfina, la cocaína o las anfetaminas. Drogas todas capaces de provocar enormes liberaciones de dopamina, mucho mayores que las actividades comunes, o sea, eso de reírse, de estar enamorado. Por eso, como decía el señor Vitar, ¿ustedes por qué creen que se drogan las personas? Porque da gusto. Por eso lo hacen. Adicto a la pornografía, ¿por qué creen que hacen? Pedófilo, ¿por qué creen ustedes que les gusta violar niños? Lógicamente eso es destructivo. Y para cortar un poquito, a diferencia de la natación, la risa, el consumo continuado de drogas es la causa de cambios a nivel molecular en el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? Es, como le está alargando tanta dopamina, baja los niveles de receptores de dopamina para no ser afectado tanto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El drogadicto cada vez consume más. Más. Y como dijo el señor Vitar, así mismo estaba leyendo ayer, es después ya tiene que consumir para evitar el malestar. Esta señora, esta no es creyente, esta es atea recalcitrante. Pero no puede evitar de decir lo que la Biblia dice. Eso es lo que no puede evitar. Ustedes ven que ustedes le siguen a un Dios cierto y verdadero. Les leo esto para que entiendan de que ustedes le siguen a alguien que es verdadero, real, no fantasioso, de leyenda, de mito, sino alguien que es real. O sea, ustedes le seguimos a un Dios verdadero. Usted tiene su palabra, quizás antes habíamos leído, pero cientos de veces no hemos entendido, quizás. No habíamos comprendido qué es lo que sucedía. Esto es para ir entendiendo mejor qué es lo que nuestro Dios está haciendo con nosotros y cómo Él nos da todas las cosas para que nosotros podamos disfrutar de lo que Él es. Eso es lo que Él quiere. Quiere que nosotros disfrutemos de lo que Él es. Entender ya ahora, poder admirarle a Él, porque algunas veces admiramos cualquier otra cosa menos lo que Él es. Entonces ya empezamos a hacer el cambio. Mejor otra cosa, que es lo que sucede muchas veces, es la guerra del creyente. Y David decía en el Salmo 84, mejor un día en la casa del Señor, pero hay muchos creyentes que día, otra vez en la iglesia.
Lo que pasa es que ahí todos los que se van ahí son todos aburridos. Puede ser, pero el Señor no. Lo que pasa es que son todos unos mentirosos. Puede ser, pero el Señor no. Lo que pasa es que son todos hipócritas. Puede ser, pero Él no. Y ustedes se deben a Él. Ustedes no se deben a una persona. Ustedes le siguen a Él, ¿verdad? Sí. ¿Quién es el que te va a venir a buscar para llevarte? Dentro de poco, ¿verdad? ¿Te estás preparando o te estás alejando? Vivir con amor, gozo, paz. Eso es patente del creyente. Eso está patentado para el creyente. Tiene que ser, si yo no lo hago, tiene que ser lo mío. Si no estoy fuera de lo que es el Señor. Tiene que ser algo de reflejo mío. Se tiene que ver, los creyentes se equivocan. Eso es que, algunos dicen Cayuroba. Yo siempre le miro a mi caballo, pues, así te largo. Robapucú le dicen otro. Para no decir robatado. Viste que si soy yo un robapucú y ese es mi característica, entonces en mí hay algo que anda mal. Sí, pueden tener un día en el que se pusieron nerviosos, se enojaron por el trabajo, por eso, pero que sea la constante en tu vida, eso está mal. Ya te digo ya bien. Que sea la constante tu desesperación o desesperanza, porque hay gente que vive bien, pero siempre está sin esperanza. No sabe qué hacer. No sabe para qué está. No sabe ni para qué tiene plata. Hay gente que no sabe para qué es lo que va a hacer con su plata. O sea, yo le estoy contando gente que necesita, él no sabe qué hacer. Me dijo un inglés que trabaja en la industria automovilística. La semana pasada conversé con él y me dijo, porque él suele viajar mucho y se suele ir por Shanghái, China. Shanghái es la ciudad que eligieron los chinos para hacer su presentación al mundo externo. Entonces en Shanghái, esa es una super ciudad. Entonces él me dijo, allá hay empresarios chinos que no sabía qué hacer con su dinero y ponen una fábrica de autos, de esas marcas que ustedes ven. Y él me dice, y para poner una fábrica de autos se necesita 3.000 millones de dólares. Nosotros necesitamos un diezmo nomás de ese señor. Entonces él me dice, hay unos super millonarios allá que, y miren que él es inglés, ¿eh? Lógicamente, gran parte del pueblo vive seco. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Dios, volviendo ahí en Romanos 5, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor lo hizo no por imposición. Cuando ustedes leen ahí en el Evangelio de Juan 10, es Él, el Padre le dijo, mira mi hijo, la única salida es que vos te entregues y mueras en la cruz. Y Él se le dio la potestad
el poder para poner o sacar su vida. Entonces Él puso. ¿Por qué Él puso? Y porque nos amaba. Porque te ama. Simplemente por eso. Por eso estamos hablando del tema de la gracia. Cristo murió por nosotros. Pues, estos versículos 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Este es el tema de la seguridad de la vida eterna del creyente. Si cuando éramos luego bandidos, nos salvó. Estando dentro de la familia, con más razón seremos salvos. A pesar de que se cometan errores. Y muchas veces errores muy graves. Este es un versículo de seguridad, de salvación, lo que ustedes estamos leyendo. Mucho más, estando dentro, seremos salvos. Pero no salvo de esto. Algunos se olvidan de que el Señor tiene este. ¿Ya probaron? Viste que el ser humano pues, es duro, muchas veces quiere ser duro, sea soldado, profesión que sea médico, pero siempre hay una forma de apretar que él va a tener que, sí o sí. Esos torturadores siempre te van a encontrar el lado en que te van a bajar. Muchas veces se agarra a la familia. Mira que si esto, aquello, mira a tu esposa, tu hijo y en la Edad Media pues, le ponían, dice, unos palitos así bien puntiagudos acá debajo de la uña. Hable, ting, le hacían. No quieren hablar, ting, le digan, ting, otro dedo. Le digan, ting. Que después yo abría nomás el brete de la vaca. Como son, primero los otros son todos grandes, tienen 400 kilos, te empujan todo. Empujé el brete y había una astillita. Pero no abajo de mi uña sino arriba. De día era, no había nubes, sol radiante, pero yo veía estrellas. Las osas mayores, las tres Marías. No me imagino yo en ese tipo de tortura que... Serio. O sea, ser humano y con Dios todavía peor. Peor todavía. Uno creyente, buen creyente pero duro, se llama Jonás, profeta. Que se le dice, quiero que te vaya allá, no, se la deja así. Hasta otro lado. Que se sube en el barquito, se raja, se va por el camino del Señor. ¿Qué es lo que hace el Señor? Tormenta. Ese que tanto nos gusta a nosotros. Los marineros se desesperan. Ustedes entienden si ustedes se van en un avión y le ven a la azafata todo sudando y ya hace así. ¿Qué van a pensar ustedes? Ya estás lo apretado y vas a estirar así. Y ustedes saben que ahí arriba no se para. O sea, no puede estacionar y nos bajamos todos. Barco es lo mismo también, ¿no? Es que ustedes van a estacionar y nos vamos, si están en medio del mar, los marineros se desesperaron. Y el capitán, ¿qué es lo que sucede? Porque como ellos eran gente, vamos a decir, pagana, enseguida asociaron con el enojo de una deidad, de un dios.
¿quién lo que hizo? ¿Quién bandido acá entre nosotros? Mala. Y ahí sale Jonás. Yo dije tal cosa. Tírenme al mar. Es la única forma. Y los otros sin dudarse. Adiós. Mejor el sacrificio de uno que la muerte de todos. Y ahí el Señor, ustedes ya saben esa historia única en la Biblia. Dentro de ese gran pez que le tragó a él, ¿qué es lo que él empieza a hacer? Se recordó de orar. E iba a llamar a la puerta y decía, ese ya estamos a otro nivel. Fíjense que Dios le lleva a él a otro nivel. Como era duro, buen creyente, pero duro, entonces vamos a apretar entonces. Dijimos el domingo pasado, irnos a rajatabla con Dios. ¿Están seguros, ma? Y el Espíritu Santo del otro lado. ¿Cómo le voy a ganar? ¿Cómo le voy a ganar a él si él es el que controla todas las cosas? Entonces, por eso que Jonás, Dios le llevó a otro nivel. Que ningún ser humano quizás estuvo así. A no ser esos tres amigos de Daniel en el horno, eso, pero. O Daniel en el pozo de los leones, pero no porque ellos pecaron, sino era otra cosa. Pero para que entienda, entonces, subimos el volumen un poquito más. Y ahí entendió, ya escuchó. Y ahí ya oró. Y ahí ya pidió. Y ahí se le largó otra. Y se fue derechito. O sea. Se fue ni derechito y empezó ya a predicar. Terminó de predicar, se enojó ya. Pero lo bueno que era, en 3 días le convenció a toda la ciudad. ¿Qué? No le quieren escuchar vos. ¿Cómo quisiera escucharle? En 3 días le ganó a toda la ciudad, el rey y todo empezaron a ayunar. Los animales también ayunaron. Pero ella estaba enojado. Bueno, hay ese tipo de creyentes, pero no, tenemos que atender, pues. Nosotros estamos viviendo una seguridad eterna. Éramos enemigos, hoy estamos reconciliados y tenemos esta seguridad. Entonces, ¿por qué no aprovechar? Es una seguridad que tenemos de que somos salvos. Y dice en el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Fíjense, nos van a gloriar, o sea, va a subir la autoestima y lo que yo soy va a subir el nivel de volumen. Y luego vienen unas explicaciones que son muy fáciles para ustedes, o para muchos por lo menos. Cómo entró el pecado en el mundo por un hombre y cómo vino la salvación también por otro hombre. Entonces, por Adán entra el pecado, por Jesucristo viene la salvación. Esos son estos versículos del 12 al 21. Capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues? Hace una pregunta acá el apóstol. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Porque esto hasta el día hoy se dice, ¿eh? Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde, porque él había dicho que donde abundó, donde había pecado, donde había mucho pecado, hubo mayor abundancia de gracia. Entonces, vamos a pecar muchísimo para que haya mucha gracia. En ninguna manera. Esa es la excusa que se la da. No, pero si ya somos salvos y ya no hay forma de perder, entonces vamos a ir a pecar.
como decían unos cómicos, you are equivocated. En un mal inglés, ¿verdad? Pero se entiende, ¿verdad? Estás equivocado. Es un problema que tenemos nosotros los hijos de Dios, de que se nos escapa muchas veces esta verdad. Y a nosotros los adultos nos quiere suceder de que como yo ya soy adulto, ya soy independiente y ya trabajo no sé hace cuánto, y como decía ayer el doctor Griffin, ya tengo un estatus que me dio la profesión, qué sé yo cuándo. Entonces yo creo de que nada va a suceder, de que nada va a pasar y de que Dios no va a actuar. Y que nadie me tiene que corregir. O que nadie me tiene que decir. O que yo no estoy al alcance de nadie. O, como escuché de algunos creyentes, nadie es digno de decirle algo. Si eso es así, entonces significa que sos Jesucristo. Y cuando ustedes le miran a esa gente, le voy a poner los deportistas. Todos los deportistas de élite tienen un entrenador. Esa gente es la que más practica, la que más entrena y la que más atiende a sus entrenadores. Es la que está más interesada de escuchar y ver lo que le dice su entrenador. Pero yo siempre veo, especialmente en atletismo, como yo hago salto alto y largo, ustedes van a ver, siempre se hace el salto y su entrenador está en la galería, se acercan. Siempre hace. Y los mediocres son los que no quieren que se les diga nada. Y lastimosamente lo espiritual muchas veces se queda, vamos a decir en cierta forma, escondida en esto material. Un progreso económico no significa una madurez espiritual. Escuchen bien lo que les voy a decir. No es necesariamente una relación directa. Es una bendición de Dios. Es una de las bendiciones prometidas. Cierto. De esa verdad yo también me prendo. Pero muchas veces o algunas veces el Señor decide otra cosa cuando el creyente es un creyente de valor, entonces le va a utilizar en ciertas circunstancias en las cuales él no necesariamente va a vivir riqueza de bienes o una prosperidad muy abundante. Entonces por eso ustedes tienen en la Biblia los profetas, Jeremías, Ezequiel, esos vivían luego como Elías. ¿Qué es lo que era Elías que tenía? Dice que tenía ya lo último, luego su ropa, que menos eso que no puede tener, cinto y su ropa. O que en el arroyo le esperaba, estaba el Sheraton, así como allá en la catarata del Iguazú está el Sheraton en el sector argentino, el Sheraton estaba ahí. Entonces se fue ahí y le mandó el Señor al Sheraton. Después le mandó al Hilton de Sarepta. Y del Hilton de Sarepta se fue a otro lado. Así era con él. Seco, así. Pero seco. Ustedes no van a decir, ¿cómo lo que yo, siervo de Dios, y que esto, que aquello, que no sé qué cuánto, así yo tengo que andar? Bueno, eso es cuando Dios tiene otro propósito con ellos. Pero esos son gente ya que
está a otro nivel. Hay creyentes que están a otros niveles. Dios ya tiene otros propósitos más altos. Entonces ellos lo van a hacer nomás, sí o sí. Por eso el apóstol Pablo dice, estoy listo, estoy enseñado, estoy entrenado para vivir con poco o con mucho. No hay ningún problema. Tengo poco, no tengo problema. Tengo mucho, tampoco no tengo problema. Porque muchas veces que tiene poco, no tiene problema. Tiene mucho, tiene grandes problemas. O al revés. Tiene mucho, no tiene problema. Tiene poco, o se mete en problemas. Esa capacidad, pero les vuelvo a repetir, no es necesariamente como algunos creen que vive bien. No. De que él es un buen creyente. No. Yo en la universidad tengo alumnos que son de escasos recursos. Y hay otros que son platudos. Eso no significa que el que tiene más va a ser mejor estudiante. Quizás tenga mayores recursos o va a tener algunas mayores ayudas, pero hasta ahí. Como ayer el doctor Griffith hizo una explicación, yo nunca escuché de esa forma, pero aunque yo muchas veces les dije. Y lo hizo de esta forma, como él es docente también. Entonces, son los tiburones, digo él. En una clase están los tiburones. Como son los carnívoros, los depredadores, están para depredar el conocimiento, la sabiduría de su profesor. Entonces están todos sentados en las primeras filas. Esos son los que tienen los cuadernos, tienen todos los datos, saben cuándo se va a rendir, todos saben. Y sus ojos siempre están así. Después, como dijo él, ustedes verán en esos documentales que en los tiburones siempre hay esos pececitos que se van con los tiburones, ¿verdad? Que le come su parásito. ¿Ya vieron ustedes eso? Eso viene en el segundo grupo. Dependen siempre de los tiburones. Presta a ver tu cuaderno, ya se fotocopia. ¿Cuándo va a ser el examen? Fulano va a saber. Eso yo siempre escucho. Se le entrega a uno el programa de clase del semestre y ese tiene siempre el programa. Nadie nunca copió. Recién al final del semestre todo el mundo pide ese para... Esos son los pececitos del medio. Y lo del fondo, como decía, es pulpo. No tiene los formas. Sin huesos, sin esqueleto. No sabe nada. Él no sabe qué día es. Sí, hay trabajo hoy en día. Examen final, él llega media hora tarde. Y lo único que él quiere es pasar. Si tiene dos y pasamos, amén. La gloria de Dios está sobre él. Por eso que cuando vos entras a cirugía, te enterás que el doctor pasó todo con uno en medicina. Y apenas lo salvó. Y él te va a hacer la cirugía. Y vos ya ves ahí el cielo raso todo pintado de ángeles así. Y el anestesista siempre se equivoca. Te diste cuenta de que había sido, te dijeron, justo cuando entraste vos a la sala te dijeron, siempre se equivoca. O sea, ya hubo gente que se quedó todo paralítico con él, se quemó todas sus neuronas, todo puso mal. Pero no te preocupes, ya hizo 100, 90% falló, pero 10 acertó. No te preocupes. Eso es lo que ustedes quieren. Hay que apretar nomás para saber qué es lo que ustedes quieren. ¿Qué es lo que Paraguay necesita? Paraguay no necesita naturaleza, ya tiene. Eso ya está. No necesita buenas tierras,
Tiénelo. No necesita buenos cultivos o buenos animales. Tiénelo. Solamente hay una sola cosa que necesita. Necesita de paraguayos, no pseudo paraguayos. Eso es lo que necesita. Y como decía el eslogan de hace 2 o 3 años que está, la transformación empieza en mí. Yo soy el que tengo que ser transformado. Yo no lo hago, ¿y por qué lo haría el otro? ¿Cómo exigirle que el otro haga si yo tampoco no quiero hacer? O sea, yo de entrada no me quiero portar bien. ¿Por qué el otro se portaría bien? Entonces yo empiezo. Yo tengo que ser, como dice Hebreos 1:3, Jesucristo pues es el resplandor de la gloria de Dios. Entonces yo como seguidor de Jesucristo es la misma cosa. Nosotros estamos para buenas obras, dice Efesios 2:10. Para eso. No, nosotros no vamos a practicar el pecado. No. El pecado no va a reinar en nosotros. Porque, voy a terminar acá con este versículo 6:2 de Romanos. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir más así? Como decía el apóstol Pedro, ahí 1 Pedro 3, basta ya de vivir así. Que dejarse ya es. O capítulo 2 o 3 de 1 Pedro. Hay que dejar ya de vivir como los otros. Suficiente ya. Es hora de vivir acorde a las reglas de Dios. Y sus reglas son de bendición. Son para que yo viva en amor, gozo, paz. Hay problemas y bueno, voy a solucionar siguiendo este camino. La mejor forma de tratarle, como decía el don Carlos Vitar, tratarle a un drogadicto es con amor. El tipo pues, es fiera. Él no quiere saber de nada. Él lo único que quiere es pichicatearse, le voy a decir de esa forma. ¿Cómo era cuando uno tenía necesidad que se decía? Estoy con fisura. Estoy fisurado. Ese es el vocabulario de ellos. Ustedes escuchan eso es porque él quiere esto o esto. Uno de esos tres. Estoy fisurado. Él no quiere hablar. Y hablar con un terapeuta. Que si dije nada más canear. Hablar con papá y mamá menos. Él lo que quiere es tomar, inyectarse, oler. Entonces, ¿cómo se le gana a esa gente, como decía él? Con amor, porque vos le demostrás que vos tenés interés por él y le querés liberar, le querés salvar. Y ahí el tipo cambia. Poco a poco te volvés en su papá. Y te empieza a contar todo. Y el tipo empieza a liberarse. Es rara estrategia, ¿verdad? Uno pensaría que vos tenés que entrarle con revenga. Eso no significa que en la Biblia no se hable de la vara. Pero, si ustedes tienen lo que el Señor Jesús nos contó. Este hombre rico que tenía 2 hijos, que le dio herencia porque uno se quería ir demasiado, se fue a pecar, perdió todo lo que su padre había conseguido trabajando, él perdió toda la herencia, se quedó pobre, miserable. Estando en ese estado, regresó y su padre le recibe, le demuestra amor, se le baña, se le viste de nuevo, porque esa vestidura es símbolo de justicia, cubre
la vergüenza de la desnudez en la Biblia, hemos visto eso en Génesis 3, Adán y Eva pecaron, Dios le vistió con túnicas de pieles. Entonces le pone vestido nuevo, le da un... Le dije uno a una, ponete en este anillo, ay, no me da miedo a él. Wow, que este tiene, le va a contagiar. Le dio un anillo. Y se fueron al cementerio después, a llorar. Estaban llorando todos ahí en el cementerio. Se fueron a festejar. Pero hoy llegué la creyente crema de limón. ¿Será? Ah, la gran. Sale uno del otro. Así. A ente que nada. Bandido que anda eso. Llega tu amigo a ver, ama poco a ver, así nada con vaya, nada con. Y eso es exactamente cómo vio mi hija. Qué pensamiento más badulaque. Todo lo que yo tengo es tuyo. No se dio cuenta nunca. Usted entiende cuando ustedes no se dan cuenta de que todo lo que hay es tuyo. No te diste nunca cuenta. Que el Señor, el Espíritu Santo nos dé esa capacidad de entender. Por eso es que Él te va a llevar a toda verdad como nadie. Él está para eso. Que el Espíritu Santo te dé ese entendimiento esta mañana. Vamos a compartir con los niños.